bendecimos en esta mañana, Espíritu Santo. Te adoramos, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Te adoramos. Te damos la bienvenida, Espíritu de Dios, en esta mañana. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo de Dios. Allá donde estás en esta mañana, te pedimos que te conectes con tus
Santo, sopla en esta mañana. Espíritu de Dios, sopla en esta mañana sobre cada casa, sobre cada familia, sobre cada vida. Espíritu de Dios, sopla, sopla sobre los hombres, sopla sobre las mujeres, sopla sobre los niños, los jóvenes. Espíritu de Dios, anhelamos de tu soplo, anhelamos que soples de tu espíritu en nuestras casas. Oh, anhelamos de tu espíritu, espíritu, espíritu. Oh, desciende como fuego, como en Pentecostés. Ven y lléname de nuevo, Espíritu, Espíritu. Oh, desciende como fuego, como en Pentecostés. Ven y lléname de nuevo. Vamos a ir al Espíritu de Dios, lléname, lléname, Espíritu Santo, llena mi vida, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, llena mi vida, llena, llena, llénanos. Llena nuestro ser. Allá donde tú estás en esta mañana, el Espíritu Santo te visita. El Espíritu de Dios sopla desde los cuatro vientos. Espíritu de Dios sopla desde el norte, sopla desde el sur, sopla desde el este y del oeste. Espíritu de Dios en esta mañana. Espíritu de Dios, y llena mi vida, oh, lléname, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, vamos, dile, lléname.
En esta mañana nos acercamos a ti. En esta mañana reconocemos que necesitamos de tu fresca unción. Reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Ayúdanos, Espíritu de Dios, que necesitamos en nuestras vidas. Necesitamos de tu unción en nuestra familia. Necesitamos de tu unción. Ahora mismo, allá donde estás, el Espíritu de Dios sopla, sopla, sopla sobre tu vida, sopla sobre tu casa, sopla sobre ti. Aleluya. Aleluya. Y gloria, aleluya. Oh, gloria, aleluya. Y gloria al Señor. Aleluya. Ese es gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Oh, gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Te adoramos, Señor. Gloria, aleluya. Porque eres santo. Gloria al Señor. Tú eres santo. Oh, you are holy. Solo tú eres santo. Oh, solo tú eres santo. Y solo tú eres santo. Santo mi Señor. Un minuto más, vamos, vamos, vamos. Adórale. Tú eres santo. Solo tú eres santo. Adórale. Oh, solo tú eres santo. Tú eres santo y santo mi Señor. Yo te amo y yo te amo. Habrá alguien que pueda decir yo te amo. Cristo, yo te amo. Oh, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, mi Señor. Yo te amo. Yo te amo. Oh, mi Cristo. Y Cristo, yo te amo. Hermosa presencia de Dios. Cristo, yo te amo. Oh, mi Cristo. Cristo, mi Señor. Y yo te amo. Una vez más, dile yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Oh, mi Cristo, Cristo, mi Señor. Adora al Padre en espíritu y en verdad. Comienza a adorar al Padre. Puedo sentir al Señor ministrando vida, corazones, ministrando tu vida en esta mañana. El Espíritu de Dios está ministrando. Estate atento a esa voz de Dios. Estate atento a lo que Dios prontamente hará con tu vida y con los tuyos. Deja que el Señor te ministre. Abre tu corazón. Dile: Señor, lléname.
Si te sientes vacío, dile: Señor, lléname en esta mañana, lléname. Hay personas que necesitan administración de parte de Dios. Hay personas que se han sentido solas, vacías, atemorizadas, pero el Señor dice: yo te visito, yo lleno tu casa. Vamos, abre tu corazón. Tienes que abrir tu corazón. Tú tienes la responsabilidad de acercarte a Dios, de dejar que Dios te ministre. Tú tienes la responsabilidad de llenarte del Señor. Para lo que estás haciendo, detente, detén lo que estás haciendo. Siéntate a recibir de parte de Dios. Hay una palabra, Dios te quiere ministrar en esta mañana. Dios está tocando tu corazón. Abre tu corazón en esta mañana. Déjalo que Él te ministre. El Señor está tocando vida, está tocando corazones. Hay tanta gente en esta mañana, que van a ser ministradas por el Señor. Hay un milagro, dice el Señor, para tu vida, pero ponme atención, te dice el Señor. Hay muchas bullas, hay muchos ruidos a tu alrededor, pero pon atención, te dice el Señor. Atiende el llamado de Dios, atiende la administración de Dios. Estate atento a mi voz, te dice el Señor. Mucho ruido, muchas noticias, muchas malas noticias has estado escuchando, pero dice el Señor: llegó el tiempo para que escuches mi voz. Te quiero ministrar, te quiero sanar, quiero hacer un milagro en tu vida. Por eso es que hoy cantamos, por eso es que estamos aquí transmitiendo en vivo y en directo desde las instalaciones del Ministerio Internacional Torre Fuerte. Estamos aquí para decirte que hay esperanza para aquellos que en Él esperan, que hay esperanza para aquellos que le hemos conocido, hay esperanza para aquellos que en Él confían. En el nombre de Jesús, abre tu corazón, deja que el Señor te ministre en esta mañana. Detente, estate atento, dice el Señor, a escuchar mi voz. Estate atento a escuchar mi dirección. Estate atento a que yo te ministre. Estate atento, a lo que voy a hacer muy pronto, muy en breve. Voy a hacer cosas grandes contigo, con lo tuyo y con la tierra. Puedes recibir eso de parte del Señor. Va a ser un de repente, dice el Señor. Vendrá como un de repente a tu vida. De repente, dice el Señor, desaparecerá el virus. De repente te va a desaparecer. De repente todo va a cambiar. De repente, dice el Señor, voy a transformar tu vida. De repente, solamente he puesto una pausa. Es una pausa. Recibí esto de parte del Señor. Puse una pausa en tu vida ocupada. Habías estado muy ocupado, dice el Señor, pero te estoy poniendo pausa. No significa que todo se terminó, dice el Señor. Es una pausa. Han estado muy ocupados, han estado muy cargados, han estado muy trabajados, pero hoy el Señor quiere que te enfoques, que hoy te enfoques a su voz, que hoy te enfoques a su visión, a su reino, que hoy te detengas un poquito ahí donde estás. Detente y toma el paso hacia adelante y acércate al Señor. Detente y deja que el Señor llegue a tu vida. Detente, dice el Señor. Detente y camina a Él. Detente en lo que estás haciendo. El Señor puso una pausa en tu vida. No significa que todo se terminó. Es una pausa, dice el Señor. Pero en esa pausa voy a continuar haciendo algo contigo y con los tuyos. Solamente estate atento a mi voz. Si oyeres, dice, la voz del Espíritu Santo hoy, no endurezcáis vuestros corazones. Deja que el Señor ministre tu corazón. No endurezcas el corazón. No dejes que el corazón se te haga una piedra. No dejes que el corazón se te haga un bloque de hielo. Hay gente que el corazón, esta epidemia, lo que ha hecho, ha enfriado el corazón de muchos. Pero dice el Señor, recuerda mi palabra, recuerda lo que te prometí, recuerda lo que te he enseñado. Ahora es tu responsabilidad de buscar a Dios. Ahora es tu responsabilidad acercarte a Dios. Ahora es tu responsabilidad tomar ese paso adelante y caminar y venir en pos del Señor. El Señor va a hacer la obra, pero eres tú, dice el Señor, que tienes que tomar ese paso. Eres tú el que abres el corazón. Eres tú el que decides que Dios puede hacer en tu vida. Vamos, abre tu corazón, estate atento, conéctate, llámanos 305-247-8868, 305-247-8868.
8868. Nos puede llamar. Aquí hay gente que está lista para ministrarte. Aquí hay gente que está lista para recibir tu llamada. Envíanos tu petición de oración. Estamos aquí desde las instalaciones del Ministerio Internacional Torre Fuerte para bendecirte, para orar por ti, para orar por tu familia. El Señor se está moviendo de una forma sobrenatural. Ahí mismo donde estás, levanta tu mano, levanta tu mano. Puedo sentir, esta mañana el Señor me ponía el sentir de que había muchas personas atemorizadas. Escuchen esto. Hay personas, ahí estás, ahí en ese lugar, ahí me estás viendo. Hay personas que el diablo le ha dicho: estás enfermo. Así te dice el Señor. No creas a la mentira del enemigo. Estás sano, te dice el Señor. Recibe tu sanidad, recibe tu sanidad, recibe tu sanidad en el nombre de Jesús. Ya está ministrando el Señor. Ya el Señor comenzó a ministrar. Ya el Señor comenzó a sanar. Hay gente que han pensado que están enfermos, contagiados. Dice el Señor: hoy vas a recibir tu sanidad. Ahí donde está, no le has dicho a nadie, pero tienes temor. Dice: aún en la noche te levanta y aún has sentido que te falta respiración. Dice el Señor: yo voy a hacer tu respiración, yo voy a ser tu sanador. Yo soy el que te levanto. No se lo ha dicho a nadie, pero el Señor dice: tienes que creer, dice el Señor. El enemigo ha tirado una pandemia de temor. Miles y millones de demonios alrededor del mundo están paseándose, trayendo temor. Pero hoy lo derriba el Señor. Uno por uno lo derriba el Señor en el nombre de Jesús. Todo demonio de temor es derribado de tu vida. Toda aquella inseguridad es derribada de tu vida. Aquello que te detenía es derribado. Dice el Señor: voy a traer sanidad a tu cuerpo, voy a traer sanidad a la tierra. Alguien lo va a creer. Sí, yo sé que hay gente incrédula, pero creerán, dice el Señor, porque será un de repente. Levanto hombres. Pude sentir esta semana que se levantaron los hombres y las mujeres de fe. Pude sentir en esta semana que se levantan hombres a marchar, hombres caminando hacia adelante, hombres que van a hacer decretos proféticos, hombres que van a pedir sanidad para la tierra. Y el Señor trae medicina. Ay, ay, ay. El Señor trae medicina y sanidad a tu tierra, a tu corazón, a tu vida. El Señor trae sanidad a tus finanzas también. El Señor trae, ay, 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 a tu finanza, a tu bolsillo roto. El Señor trae la sanidad. Oh, en el nombre de Jesús comienza el Señor a proveer. Estoy viendo cómo Dios está proveyendo del norte, del sur, del este y del oeste. El Señor está haciendo la obra. El Señor está haciendo el milagro. Oh, en el nombre de Jesús, solamente créele, solamente descansa en Él. Deposita tu confianza en el Señor. Comienza a ver a Dios obrar en tu vida. Comienza a levantarte en fe. Serán hombres y mujeres, usando la autoridad que Dios les ha dado. Serán los hombres y las mujeres en esta tierra que se levantarán y darán decreto. Escucha lo que estoy diciendo. Decretarán que ese virus tiene que retroceder. Declararán en el nombre de Jesús que ese virus retrocede, y vendrán tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. El Señor está trayendo sanidad, alivio. En el nombre de Jesús, en esta semana el Señor está comenzando a traer alivio a Estados Unidos de Norteamérica. Está trayendo alivio, sanidad a los hombres y mujeres de fe, a su pueblo, aquellos que claman a Él. Padre, gracias te damos en esta mañana. Porque hay un pueblo que te ha conocido, un pueblo que busca de ti, un pueblo, Señor, que el enemigo no lo podrá engañar. Padre, te doy gracias en esta mañana. Sigue conectado en esa presencia. Sigue conectado en ese mover del Señor. Sigue conectado, no te desconectes. No te desconectes. Enfócate, deja de hacer lo que estás haciendo. Siéntate, escucha un momento la palabra del Señor. Deja que Dios te ministre. Deja que el Señor te hable. Deja que el Señor haga y te dé dirección a tu vida y propósito. Padre, te doy gracias. Gracias por los hermanos, los amigos que nos están viendo en diferentes lugares. Le bendecimos
bendecimos en el nombre del Señor. Bendecimos a esos hijos espirituales, bendecimos a esa iglesia amada. Mira, hermano, tener que venir aquí al templo, estamos aquí en el templo solamente líderes. Doy gracias a Dios por todos esos líderes que están acá, hombres de Dios, ministros de Dios, hombres y mujeres que nos están ayudando a hacer estas grabaciones. Pero venir acá, hermano, y pararse ante una congregación y mirar los asientos vacíos, se necesita fe, hermano. Estamos aquí sabiendo de que donde estás, donde usted se encuentra, oh, ahí el Señor te va a ministrar. Quizás no estás físicamente aquí con nosotros, oh, te extrañamos, que queremos darte un abrazo, y muy pronto será eso. Extrañamos a la iglesia amada. Es muy fuerte para un pastor tener que predicar a sillas vacías, pero sabemos que todo esto tiene un propósito de Dios, y hoy Dios te lo quiere revelar, hoy Dios te quiere ministrar, y vendrá el momento donde celebraremos victoria. Pero por ahora tendremos que confiar, tendremos que pedir a Dios la gracia para confiar, tendremos que pedir al Señor la confianza, la fe y la unidad en el amor de Cristo para poder vencer esto. No te desconectes, no te alejes de la presencia de Dios. No son tiempos para alejarse de la presencia de Dios, son tiempos para unirnos en la presencia de Dios y estar atento a su voz. Vamos a estar atentos a sus planes, a sus propósitos, a la dirección que Dios tiene para nosotros. Estarás atento ahí en tu casa. Debes de estar atento a lo que Dios te quiere hablar. Debes de estar atento. El Señor detuvo todo, se paralizó todo se detuvo, pero era una pausa. El Señor dijo: deténganse un momentito, escúchenme, están muy ocupados, pero quiero hablar con ustedes. Cada vez que esto sucede es porque Dios quiere la atención del hombre. Desde siempre, desde el comienzo, desde la creación, Dios siempre deseaba tener una relación íntima con el ser humano. El pecado fue la barrera que nos separó del Señor, pero hoy nuevamente, a través de Cristo, a través del Espíritu Santo, podemos tener comunión con Él. La Biblia dice que el que se une con el Espíritu es uno con el Padre. El que se une con el Señor es uno con el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre, porque estos tres son uno. ¿No sabéis que el que se une al Espíritu de Dios, uno es con Dios, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo? Así que donde sea que estés en este momento, el Señor se hace uno contigo. El Señor desea esa intimidad contigo. Ahora, el enemigo ha querido desunir a la iglesia, desunir o quitar esa unidad entre el Espíritu de Dios y su iglesia. El enemigo ha levantado una pandemia y una epidemia, hermano. ¿Sabe para qué? Para atacar al pueblo de Dios. Aunque sabemos que todo esto, mira, hermano, todo esto que está sucediendo, sabemos que esto es plan del enemigo. Pero ¿sabe qué? En medio de todo esto, el Espíritu de Dios está levantando bandera por nosotros. El Espíritu Santo está levantando bandera, porque aún las cosas negativas, las cosas viles, de las cosas viles Dios saca cosas preciosas, y vas a aprender a sacar entre lo vil, sacarás lo precioso, sacarás lo que Dios tiene para tu vida. Pero para eso, ¿qué debo hacer, pastor? Para eso, ¿qué debo hacer, iglesia? Para eso, ¿qué debo hacer? Hoy hay una palabra de dirección para tu vida. Hoy hay una palabra que te dará confianza. Hoy hay una palabra que te dará propósito. Estate atento, detente un momentito de los quehaceres de la casa. Detente a escuchar la bendita palabra del Señor. Detente a escuchar lo que Dios tiene para tu vida. El Señor le habla a su iglesia. El Señor le habla. Mire, hoy más que nunca Dios está hablando a su iglesia. Hoy más que nunca Dios está hablando a través de los medios. El asunto es que estamos muy ocupados. El asunto es que estamos muy turbados con las noticias del último momento. El asunto es que no podemos escuchar muchas veces las noticias de Dios. Hay tanto ruido a nuestro alrededor, hay tanta bulla, hay tanto grito, hay tantos asuntos, hermanos, a nuestro alrededor,
que muchas veces se nos hace difícil escuchar a la bendita palabra del Señor. Pero hoy quiero que abras tu corazón, abra tu corazón en esta hora. Deja que el Espíritu Santo te ministre. Vamos a llamar al Espíritu Santo. Un minuto más, un minuto, pastora. Ahí donde estás, guarda silencio. Deje que el Señor le ministre. Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu Santo, ven. Venga a los hogares, a la vida de cada uno de ellos. Ven, Espíritu Santo. Oh, sí, Señor. Ven, Espíritu de Dios. Lléname, Señor. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Ahí donde estás, ahí donde estás, vamos a observar el Evangelio según Juan, Juan capítulo 10, en esta preciosa mañana. Evangelio según Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. Evangelio de Juan 10, 27 y 28. Dice así las Escrituras: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, dice el Señor. Repito, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, dice el Señor, y ellas a mí me siguen. Así que escucha la palabra. Y yo les doy vida, dice el Señor, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen. Hoy voy a hablar con esos hijos e hijas de Dios. Hoy voy a hablar con esos hombres y mujeres que conocen la voz del Padre. Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz. Una de las capacidades, cualidades que debemos de desarrollar en este tiempo es aprender a oír la voz del Señor. Tenemos que con urgencia, escuchen esto, con urgencia usted tiene que estar enfocado y atento a la voz del Señor.
En tiempos como estos, el Espíritu Santo desea hablarte. El Espíritu Santo desea ministrarte. El Espíritu Santo desea direccionarte. Pero nosotros como iglesia, nosotros, como representa aquí las Escrituras, como sus ovejas, debemos de discernir y aprender a escuchar la voz del Señor. Quien sea que aprenda a discernir la voz del Señor, no se sentirá confundido jamás. Quien aprenda a escuchar la voz de Dios, tendrá propósito en la vida, tendrá dirección en la vida. Por eso hoy el Padre te dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo, dice, las conozco y ellas me siguen. Dice el Señor: los que tienen comunión con el Espíritu escucharán mi voz. Aún en medio de tanta mala noticia, en medio de tanto ruido, en medio de tanto dolor, dice el Señor: estate atento a escuchar mi voz, estate atento a escuchar mi dirección, mis planes. Él debe ser la urgencia número uno. Él debe ser tu urgencia en este momento para atender su voz. Todos nosotros tenemos la capacidad de escuchar. Podemos escuchar sonidos, pero debemos de oír atentamente a la dirección que el Señor nos está dando. El Señor dice: mis ovejas oyen mi voz. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé un oído sensitivo. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a tener un oído dispuesto para escucharle a Él. En este tiempo de epidemia, en este tiempo de crisis, debemos de estar atentos a la voz de Dios. Debemos de estar atentos a lo que el Señor va a hacer en tu vida. La Biblia dice en Hebreos capítulo 3, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. ¿Quién lo dice? El Espíritu Santo. Dice: si oyeres, ¿me estás oyendo? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcáis vuestros corazones, como en la pronunciación dice: en el día de la tentación. El original dice: como en el día de la adversidad. ¿Qué sucede? Toda esta epidemia, toda esta pandemia que ha salido alrededor del mundo, lo que ha traído es adversidad. Ha traído adversidad y hermano, ha tirado miles y millones de demonios alrededor del mundo para traer sobre la tierra, traer tinieblas, traer dolor, traer esta adversidad. Pero el Señor dice: en el día de la adversidad no endurezcáis vuestros corazones. En el día del dolor, en el día de la crisis, estaré atento para declararte mi palabra. Estaré atento para darte una palabra direccional, una palabra que te dará propósito. Dice el Señor: no endurezcáis vuestros corazones. La epidemia más grande es que muchas personas a través del temor, del dolor, han dejado de oír la voz de Dios. Y Dios dice: no endurezcan los corazones, estén atentos a mi voz, estén atentos al oído, a mis palabras. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, el Señor también le habla a la iglesia. El Señor le dice a la iglesia de Éfeso, el Señor le habla y le dice en el versículo 7, le dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dice: al que venciere le daré de comer, así te dice el Señor, le daré de comer del árbol de vida, el cual está en medio del paraíso. Note esto, dice el Señor: el que tenga oído. Si oyeres hoy su voz, mis ovejas oyen mi voz. Escuchen esto, el asunto es que podamos nosotros desarrollar el oído espiritual. Cuando usted tiene un oído espiritual, usted va a tener claridad en lo que tiene que hacer. Cuando usted desarrolla el oído espiritual, usted tendrá dirección. Cuando usted desarrolle el oído
oído espiritual, usted va a poder entender la visión de Dios. Dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz, dice, y ellas las conocen, pero no se queda ahí. Entonces hay que oír la voz, hay que conocer la voz, pero también hay que obedecer la voz. El Señor nos está hablando de elementos tan fáciles y tan profundos en esta mañana, el cual dice, mis ovejas oyen. El primer cualidad que usted tiene que desarrollar en este tiempo es pedirle a Dios que nos ayude a desarrollar el oído espiritual. Todos tenemos la habilidad de oír a Dios, hasta los sordos. Pastor, los sordos, sí. Los sordos oyen con el corazón. Los sordos oyen la voz de Dios. Los sordos pueden comunicarse con Dios. Sí, lo estoy diciendo. Sí, cuando usted entra en este mundo espiritual y usted conoce al Señor, usted sabe que Dios habla de diferentes maneras. Dios puede hablarte audiblemente, pero muchas veces Dios te habla al corazón. He escuchado la voz de Dios, la he escuchado en diferentes formas, pero han sido más las veces que Dios ha hablado a mi corazón. Ha hablado a través de sueños, a través de revelación, a través de quizás una visión de Dios. Pero Dios te habla. Lo único que tienes que estar es atento a su voz. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Y la conocen. Escuchen esto, qué lindo. No es solamente oír, porque hay quien oye y olvida. Hay quien oye y no hace. Y la Biblia dice que todo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la Biblia. Entonces el asunto no es con escuchar. Había mucha gente que solamente escuchaba. Había mucha gente las cuales escuchaban la palabra, pero le daban la espalda a la palabra de Dios. Mucha gente, muchos oidores olvidadizos, dice la Biblia. Entonces no solamente oír la palabra, porque hay gente que simpatizan con la palabra. De hecho, ahora se está probando aquellos que solamente simpatizan con la palabra. La gente decía, qué bonito escuchar, qué bonito predican los pastores, qué bonito ir a la iglesia el domingo, pero no tener ningún compromiso. No, dice Jesús, bienaventurado, porque mis ovejas la oyen, mis ovejas la conocen y mis ovejas la obedecen. Cuando usted conoce a Dios, no solamente simpatiza, no solamente oye, usted la obedece, usted actúa en ella, camina en ella. Por eso es que Dios dice, mis ovejas oyen mi voz. Escuchen esto, la primera cualidad que tenemos que desarrollar en este tiempo es oír la voz de Dios. ¿Qué voz estás oyendo? ¿Qué voz estás oyendo? ¿Estás oyendo las voces de las noticias? ¿Estás oyendo la voz del hombre? ¿Qué voz estás oyendo? Dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y la conocen y la obedecen, la siguen. Escuchen esto, el que conoce la voz de Dios, el que conoce la voz de Dios, la obedece, te camina en ella. Dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz. Vivimos en tiempos tan difíciles que hay tantas voces que podemos estar escuchando. Hay tantos ruidos, tantos sonidos que podemos estar escuchando, tantas noticias negativas alrededor del mundo. Pero el Señor dice, estate atento a mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. La iglesia del Señor está llamada, le dice el Señor a la iglesia de Asia Menor, le dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a su iglesia. El que tenga oído, oiga lo que el Señor habla a través de su palabra. El que tenga oído, oiga lo que el Señor tiene para nosotros. Mire qué tremendo. Dios te va a posicionar cuando aprendamos a escuchar su voz, cuando aprendamos a discernir la voz de Él, cuando te puedas sentirte satisfecho a escuchar la voz del Señor. Yo sé que hay gente que en este tiempo se ha metido a buscar a Dios, se ha acercado a Dios como nunca antes. Estate tranquilo, estate pendiente. El Señor te va a mostrar lo que tienes que hacer. Sus ovejas oyen su voz. Por eso es que Abraham desarrolló el oído espiritual. Abraham supo lo que hacía cuando el Señor le dijo a Abraham,
Sal, de esa tierra. Sal de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar. Qué hermoso es que todo paso que vayas a tomar sea guiado por el Señor, que puedas escuchar la voz de Dios. Pero hay gente en este momento tomando pasos sin que Dios le hable, sin haber escuchado la voz de Dios, sin haber Dios dicho nada. Tienes que estar atento a la voz de Dios. Detente a la voz de Dios. Deja que Dios te hable. Abraham le dice, escuchó la voz de Dios. Abraham escuchó cuando Dios le dijo, te voy a dar directrices, te voy a dar dirección, te voy a decir a dónde vas a caminar. Ay, Abraham, no te preocupes, que en el camino yo te voy a proveer, que en el camino yo te voy a mostrar. No te salgas del plan de Dios, no te salgas del propósito de Dios. Sus ovejas oyen su voz y la conocen. Si eres oveja del Señor, conocerás la voz de Dios, aprenderás a discernir la voz cuando el hombre te habla, cuando es el hombre interno, cuando es tu carne y aún cuando es el diablo. Vas a poder discernir qué voz estás escuchando. Hay voces raras por ahí. Hay voces que el mundo te va a hablar. Hay voces que vas a escuchar en la radio. Hay voces que vas a escuchar en la televisión. Hay voces que vas a escuchar en los medios sociales. Pero Dios dice, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas se satisfacen, se llenan. Mis ovejas se llenan con mi voz, dice el Señor. No es cualquier voz. Por eso es que dice allá Cantar de Cantares, escuché la voz de mi amado. Qué lindo saber discernir la voz del amado, conocer la voz de nuestro Señor. Conocer la iglesia tiene que conocer. La iglesia, este tiempo es para conocer a Dios, conocer su voz, cómo Él habla, cómo Él opera. Mira, hermano, el que nunca leyó la Biblia, muy difícil que la lea en este tiempo. El que nunca oró, muy difícil. Pero ahí llega el momento de conocer a Dios, de buscar a Dios, leer la Biblia, meterse con Dios. Y ahí en tu casa, levantar tus manos y decir, Señor, heme aquí, heme aquí, heme aquí. Estoy escuchando hoy mi voz, porque los sordos oirán la palabra del Señor. Este es un tiempo para conocer a Dios. Es un tiempo para acercarnos a Dios. Es un tiempo para dejarnos ser guiados por el Señor. Mis ovejas oyen mi voz. Mire qué tremendo esto. Isaías 55:6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Buscad a Jehová mientras se puede hacer hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Pero el Salmo 81, 11-13 dice, pero mi pueblo no oyó mi voz. Dice, mi pueblo Israel no quiso oír. Escuchen esto. ¿Por qué no puedes encontrar descanso para tu vida? ¿Por qué no encuentras ese refrescar del espíritu? ¿Sabe por qué? Porque necesitas oír la voz del amado para poder estar tranquilo, para poder silenciar las otras voces. Tienes que aprender a oír la voz del Señor. La Biblia dice, no endurezcáis vuestros corazones como al principio. El que oye la palabra del Señor sabe que nunca jamás será igual. El que oye la dirección del Señor, mi hermano, no aceptará cualquier otra cosa. El que aprende a oír la voz del Señor, mi hermano, el Señor dice, lo compararé con un hombre sabio. Escuchen esto, qué lindas parábolas, qué lindas enseñanzas que Jesús nos dio. Dice, el que oye mis palabras y las obedece. Note esto, no es solamente oír. No seamos solamente oidores de la palabra, sino hacedores. No seamos como el que se mira al espejo, se considera a sí mismo, pero se olvida rápidamente de cómo luce. Pero el Señor dice, mis ovejas oye mi voz y ellos la siguen. Llegó el momento de oír su voz, de oír su palabra, de detenernos, de dejar que Dios nos ministre. El Señor dice, el que oye mi voz y la obedece, lo compararé con un hombre sabio que edificó su casa
sobre la roca. Escuchen esto: cuando tú comienzas a edificarte sobre la palabra del Señor, sobre la voz de Dios, escuchen esto, tu casa va a estar fundamentada en roca. Este tiempo es un tiempo donde las casas están siendo azotadas por viento, están siendo azotadas por ríos, por huracanes, por todas estas situaciones que está pasando el mundo. Pero ¿sabe lo que dice el Señor? Los compararé con un hombre sabio que ha edificado su casa sobre la roca. Cuando vinieron los vientos, vinieron los ríos, no tumbaron aquella casa, porque aquella casa estaba fundada sobre la roca. Hoy vamos a comenzar a edificar nuestra vida, nuestras familias, nuestros ministerios. Los llamados del Señor no se pueden seguir edificando en nuestra propia fuerza. Los llamados del Señor se edifican con la fuerza del Señor, por una ordenanza del Señor. Tu familia, tu casa se van a ordenar y se van a edificar por el Señor. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a poder discernir su voz, que Dios nos entregue esa cualidad de poder oír su voz, de poder oírla y poderla obedecer. Qué lindo esto, ¿verdad? Poder oír y poder obedecer. Mira, hermano, hay momentos en la vida, hermano, que como Samuel estamos en el templo, pero todavía no conocemos la voz de Dios. Samuel había sido entregado en el templo, había sido dedicado al Señor. Su madre lo entrega como una ofrenda al Señor. Samuel en el templo, y dice que una noche escuchó una voz que decía: Samuel, Samuel. Samuel, desconociendo, dice, la voz de Dios, desconociendo el llamado de Dios, Samuel se levanta y corre donde el sacerdote de aquellos días y le dice al sacerdote: ¿eres tú el que me estás llamando? ¿Eres tú? No, muchacho, vuélvete a acostar. No, tranquilízate, duérmete. Sí, así hay gente que estaban inquietos, hermano. Me llegó la voz por segunda vez y decía: Samuel, Samuel. Y Samuel se levanta, hermano. Hoy Samuel dice: otra vez corre. Y así sucedió 3 veces, hermano. 3 veces desconoció la voz del Señor. Así hay Samueles en la iglesia que Dios les está hablando. Así hay Samueles en la iglesia que Dios los está despertando de madrugada. Así hay Samueles que Dios les está diciendo: conéctense, conéctense a esas transmisiones de bendición. Pero no están pudiendo discernir la voz de Dios. Samuel no entendía, Samuel no la conocía. Pero cuando el viejo sacerdote, aquel que le estaba faltando la visión, por eso tenemos una gran responsabilidad, los que venimos de la vieja guardia, de entrenar a los nuevos, de entrenar a la iglesia, de capacitar a la iglesia. Solamente una iglesia capacitada, solamente una iglesia entrenada en oír la voz de Dios, en lo profético, en lo apostólico, en las escrituras, será una iglesia que no será engañada, una iglesia que conocerá la voz de su Dios, conocerá y sabrá discernir su mano derecha, su mano izquierda, conocerán y discernirán lo vil y lo preciado. Necesitamos preparar a la iglesia, necesitamos preparar al cuerpo de líderes, necesitamos preparar a los jóvenes, a los niños, capacitarlos a escuchar la voz de Dios, porque este es el tiempo donde Dios comienza a despertar el Samuel, los Samueles de este tiempo. Si el sacerdocio se le perdió la visión, si el sacerdocio dejó de predicar, Dios va a levantar Samueles, Dios va a levantar niños en las congregaciones que escucharán la voz de Dios, discernirán lo que Dios le está diciendo, harán cosas maravillosas, porque cosas grandes están llegando a tu vida en el nombre de Jesús. Levántate, iglesia, levántate como un Samuel, levántate como un hombre y una mujer de Dios, levántate a resplandecer, levántate a mirar la mano de Dios, levántate en este tiempo y declararás la palabra: no moriré, sino que viviré. Mis ovejas oyen mi voz. Escuchen esto, qué hermoso poder escuchar la voz de Dios, qué hermoso
que usted pueda discernir cuando Dios le hable. Me ha pasado, y yo sé que hay gente que se van a identificar con lo que voy a decir. Me ha pasado que a las 2, 3 de la mañana el Señor me despierta y se me va el sueño completo. Abro los ojos y no tengo sueño ninguno, y me doy cuenta, Dios habla a mi corazón y me dice: he sido yo quien te despierta, porque quiero estar contigo, quiero pasar tiempo en intimidad contigo, quiero que escuches mi voz. Por eso tienes que discernir. Hay gente que cuando se le va el sueño, insomnio, dice: Señor, reprenda el diablo. Se meten 4 pastillas, 5 pastillas, 6, 7, 8 pastillas para dormir. Dice el Señor: detente, no dependerás de las pastillas, dejarás que Dios te haga descansar. En paz me acostaré, en paz dormiré, y así mismo me levantaré, porque solo tú, oh Jehová, me harás vivir confiado. Cuando Dios te levante por las madrugadas, dile: Señor, le dice el sacerdote, a Samuel, la próxima vez que escuche esa voz, ponte en pie. Para la próxima vez que escuche la voz, dirás: heme aquí, háblame, Señor, porque tu siervo oye. Escuchen esto: tu siervo oye. Cuando los siervos, los hijos de la casa, comienzan a oír la voz del Padre, serán hombres victoriosos, serán hombres que se manifiesten en poder. El temor no los paraliza. ¿Sabía usted que el temor está paralizando a mucha gente? El temor está paralizando a muchos cristianos, a muchos creyentes, a mucha gente, con el temor de que se van a infectar. Y ¿sabe qué, hermano? El Señor está trayendo sanidad. Si usted no se ha dado cuenta, hay más gente sana que los que han padecido. Sí, lo digo así. Hay más gente que se están sanando. Hay gente que están saliendo de los hospitales con 104 años de edad. Escuche, sí, gente de más de 100 años de edad. El Señor ha tenido misericordia y han dicho: Dios me sanó. Una mujer con menos de 24 horas, el Señor la sanó del virus. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si tú le crees a Dios, que si tú estás atento a Dios, el Señor te dice: ninguna plaga tocará tu morada, ninguna enfermedad te tocará. Hay una protección divina sobre ustedes, hay una protección divina sobre el pueblo de Dios, hay una protección divina sobre tu casa, tus hijos, tu matrimonio, tu finanza. Hay una protección divina, dice el Señor. Pero mis ovejas oyen mi voz. Qué hermoso esto. Mis ovejas oyen, dice, mi voz. La conocen y la siguen. Mire qué tremendo esto. Ellos la conocen y ellos la siguen. Dice el Señor, 28. Y yo les doy vida. Mire qué tremendo. Mas yo le doy vida eterna. Y no, dice, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. Mis ovejas, nadie, dice el Señor, las arrebata de mí. Mis ovejas, nadie las va a arrebatar. Yo les doy vida, yo les doy salud. Escuchen esto, yo les doy lo que ellos necesitan. Ahora, el enemigo más grande a todo esto es la distracción. El enemigo más grande a todo esto es la falta de confianza, es la falta de entendimiento. Mucha distracción, dice el Señor. Mucho ruido, mucho noticias, muchos asuntos que no están dejando escuchar la voz del Señor. Mira, hermano, Samuel escucha la voz de Dios. Samuel escucha la voz de Dios. Cuando Dios le habla, él entendió y aprendió. Escuchen esto, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a aprender a escuchar su voz, que nos ayude a obedecer su voz. Recuerdo aquel profeta desobediente. Sí, un profeta desobediente. ¿Habrán profetas desobedientes? Sí, hubieron profetas desobedientes. Un Jonás era profeta, sí, era un profeta. Dios le dijo: ve y tienes que pregonar sobre esa ciudad, dile a Nínive que voy a destruir la ciudad. Era un profeta, pero era desobediente. Así hay gente también que hoy el Señor los está llamando. ¿Para qué? Para estar a cuenta con él. Mira, Jonás era un profeta de Dios, era un gran profeta, pero oyó
y desobedeció. Hay gente que oye, hay gente que dice, ya me sé esa palabra. Hay gente que dice, ya escuché ese mensaje, ya conozco ese mensaje. No, tienes que hoy abrir tu corazón y obedecerlo. No es conocer el mensaje, es obedecer el mensaje. Jonás dijo, ya escuché, dice, ya sé esa palabra, ya conozco eso. El Señor le dice, Jonás, te levantarás. Ahora, mira cómo es Dios. Los que conocen su voz, Dios le da instrucciones específicas. Dios es un Dios específico. Dios no es un hombre, Dios no es hombre, Dios es Dios. Y cuando Él habla, nos habla específicamente. Y le dice, irás a Nínive y le dirás a Nínive, así le vas a decir, en 40 días voy a destruir toda esta ciudad. En 40 días, si no se arrepiente, el Señor traerá juicio. Pues ¿saben lo que hizo este profeta desobediente? Pregúnteme, pastor, ¿qué hizo? Sí, pues ¿qué hizo este profeta? Escuchó la voz de Dios, sabía que era la voz de Dios, pero cuidado, no quiso obedecer a la voz de Dios. Así, profeta, hoy Dios te dice, el Señor te llama para que obedezca a su voz, no solamente para que escuche. Y el Señor le da el mandato a Jonás. Jonás, como usted sabe la historia, Jonás decide no obedecer. Jonás decide montarse en su propio barco. Así hay gente que se están montando en su propio barco. Hay gente que están haciendo su propia agenda. Escuché al Espíritu Santo decir, tomen las agendas y quémenlas. Quemen sus propias agendas, porque este año 2020 no será la agenda tuya ni mía, será la agenda del Espíritu la que vamos a correr. No serán nuestros propios planes. No creas que después de esto vamos a volver todo a las mismas agendas y a los mismos planes. No, dice el Señor, estoy trayendo cambios. Te hablé de cambios a las naciones. La tierra está cambiando, la iglesia está cambiando. Volverás a tu iglesia diferente. Volverás a tu iglesia con un sentido de pertenencia. Volverás a tu iglesia con un sentido de hijo. Volverás a tu iglesia no a vacilar, no a jugar en las iglesias, no a chismosear en las iglesias. Volverás a la iglesia como uno que ha escuchado la voz de Dios. Y cuando la voz de Dios se escucha, uno cambia, uno se transforma. Yo declaro, yo decreto que viene gente nueva, gente transformada, gente que en este tiempo conocerán a Dios. No más vamos a vacilar con la iglesia, no más. Se hablará del uno del otro. Cada uno de nosotros seremos responsables por lo que Dios nos está llamando. Dios está llamando una iglesia diferente, una iglesia que sepa discernir la voz del Padre, una iglesia que sepa escuchar la voz del Señor. Te levantará a un nuevo tiempo, dice el Señor. Te levantarás una nueva agenda. No volverás a lo mismo, iglesia. No podrás volver a lo mismo. No. Una iglesia nueva, una iglesia diferente, una iglesia transformada, una iglesia que escuche la voz del Padre, una iglesia que mire mi poder. Jonás decide tomar el barco, no el equivocado. Dicen por ahí los predicadores, tomó el barco equivocado. No, fue el barco que tenía en el corazón. Hay gente que tiene el barco equivocado en el corazón. Hay gente que ya tenía la agenda. Hay gente que ya tenía hasta el ticket. Y Dios dice, detengan el ticket, detengan la agenda, porque ahora se terminarán montando en el barco y en la agenda que yo he preparado para ustedes. Ay, pastor, si así dice el Señor, van a correr a su voluntad, correremos a sus mandatos, correremos a hacer la voluntad de Él. Oirá su voz y la oirán, dice. Mis ovejas oyen mi voz, la reconocen y ellos la obedecen. Mire lo que pasa, que cada vez que decidimos no obedecer la voz de Dios, juicio viene de parte del Señor. Cada vez que decidimos desobedecer la voz del Señor, siempre habrá una ballena así con la boca abierta esperándonos. Cada vez que decide desobedecer, ya está el pez, ya está la ballena. Pues a Jonás ya lo estaba esperando la ballena. Jonás dice, no voy a ir, no iré donde el Señor me dijo, sino que agarró el barco equivocado, el barco que él ya había propuesto en su corazón.
y se fue en ese barco el incorrecto. No te montes en el barco incorrecto. No hagas algo que Dios no te ha mandado a hacer. Mucha gente en esta cuarentena, mire, gente, hermano, haciendo cosas que Dios nunca los mandó a hacer. Gente, mire, fumando, bebiendo, gente haciendo tantas cosas, monerías, asuntos. No, el Señor dice: si es un tiempo que te puse pausa para que ores, para que busques de mí, para que pases tiempo conmigo. Pero como no estás discerniendo la voz de Dios, estás tan cegado, tan vendado, tus oídos han sido tapados. Hoy el Espíritu Santo abre tus oídos espirituales, porque lo que Dios quiere hacer es que Dios quiere pasar tiempo contigo. Dios quiere pasar tiempo de intimidad. Dios quiere que tú leas la Biblia. Dios quiere que tú ores, que tú ayunes, que tú le busques, que pases vigilia. Pastor, no estoy trabajando. Pues métete 3 días de ayuno con el Señor. Métete 7 días de ayuno. Métete en vigilia con el Señor. Dígale: Señor, me voy a levantar, voy a vigilar. La iglesia no está haciendo vigilia, pues hago vigilia yo en mi casa. Me meto con el Señor. Un carbón encendido va a encender otro carbón. Los carbones encendidos se encienden con uno que en casa está encendido. Toda la casa se va a encender. Un carbón encendido va a encender a otro. Ustedes van a encender sus casas. Le van a decir a sus casas: es tiempo de oír la voz de Dios y obedecerla. El Señor dice: búsquenme, buscadme pueblo, buscadme pueblo mío. Busquen al Señor orando y velando en todo tiempo. Orando y velando, iglesia. Oh, es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de oír su voz. Es tiempo de escuchar lo que Dios nos está diciendo. Es tiempo, de decirle a Dios: me rindo a tus pies. Me rindo, Señor, a tu voluntad. Mis ovejas oyen su voz, oyen mi voz y la conocen. Dice, ellas la conocen y la obedecen. Y yo les doy vida eterna. Escuchen esto: hay vida eterna para aquellos que conocen al Señor. Hay vida eterna para aquellos que le han recibido. Si no le has recibido, si te tienes que poner hoy de acuerdo con Dios, hoy puedes recibir esa vida. Dice: yo les doy vida y de mis manos nadie la va a arrebatar. Yo voy a declarar esa palabra sobre usted: nadie va a arrebatarte de las manos de Dios. Quizás tú me dices: pastor, yo no escucho nada. Hoy vamos a hacer una oración. Dios va a abrir los oídos espirituales. Dios le va a abrir, escuchen esto, aún a los sordos le va a abrir el oído para comenzar a escuchar a Dios hablar. Usted no está solo, usted no está sola. Solamente tiene que atreverse a obedecer. Mis ovejas oyen mi voz. Escuchen esto: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dice, miren qué tremendo esto: Él conoce a sus hijos, Él conoce sus ovejas, Él conoce su redil. Por eso que dice la Escritura que nosotros somos ovejas de su prado, somos ovejas de Él. Nos comparan con la oveja. ¿Y por qué con la oveja, pastor? ¿Por qué con la oveja? Porque la oveja es dócil. La oveja es enseñable. La oveja es dirigible. Y el Señor nos compara. No es que seamos ovejas, por favor. Sí, Él nos compara con la oveja. Nuestra actitud tiene que ser una actitud dócil ante el Señor. Estamos tan acostumbrados a hacer tantas cosas, hermano, que el Señor nos dice: no, quiero que seas como la oveja. Sí, eres león, yo soy león, me dijo alguien. Sí, tienes que tener cara de león, pero también tienes que tener cara de oveja. Gloria al Señor. Es que yo soy águila. Sí, tienes cara de águila, pero también tienes que ser un buey manso, que te ayude. Sí, tienes que tener las 4 caras de Ezequiel, ¿te recuerdas? Sí, y cada una de ellas representa una actitud. Soy león cuando tenga que ser león. Soy águila cuando tenga que ser águila. Soy un buey de fuerte cuando tenga que ser fuerte. Pero cuando tenga que obedecer la voz de Dios, tendrás que aprender a ser una oveja dócil. Yo conozco mis ovejas. Mis ovejas, dice, ellas me conocen. Mis ovejas oyen mi voz y la conocen y me siguen, dice. Mire qué tremendo esto. Las ovejas del Señor, el pueblo del Señor, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Pero a todo aquel que le recibió, se le dio potestad, dice la Escritura, de ser hechos, de ser llamados hijos
de Dios. Hoy voy a orar por ustedes. Hay hijos de Dios viéndonos a través de esta transmisión. Hay hombres y mujeres de Dios que hoy el Señor los va a ministrar. Hay hombres y mujeres de Dios que Dios está tocando sus corazones. Dios, el Señor está tocando. Yo quiero que usted guarde un minuto de silencio ahí en su casa. Yo quiero que usted guarde un minuto de silencio mientras nosotros entonamos aquí una adoración. Deténgase. Tome a sus hijos, tome a su familia y dígale: vamos a orar. Vamos a guardar un minuto. Mucha bulla en las casas, mucho ruido, muchos niños gritando. Deténganse un momentito y digan: vamos a escuchar al Señor. Deténganse, este es Dios hablando. Ahí está el Señor ministrando tu vida. Un minuto de silencio, un momento. ¿Por qué te abates, alma mía? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos y principios que escribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios para ponerla por obra. Padre, hoy declaro en el nombre de Jesús que viene ayuda del cielo, que tú le vas a ayudar a tus hijos, que tú envías tu bendición, que tú envías la bendición tuya, Señor. Vamos ahí donde estás, dile: Señor, ayúdame a escuchar tu voz. Señor, ayúdame, Señor, a escuchar tu voz. Ayúdame a obedecer tu voz. Yo declaro el shalom del Señor. Toma calma, dice el Señor. Toma quietud. Está quieto, pueblo, y miren la salvación de Jehová su Dios. No es tiempo de estarse moviendo de un lado a otro. Es tiempo de tomar calma. Es tiempo de estar quieto, dice el Señor. Es tiempo de pedir que venga del Señor refrigerio. Llegó el tiempo, dice el Señor, donde traigo calma. Ahí está, pongo calma, dice el Señor, en tu corazón. Pongo paz, pongo quietud, pongo el shalom de Dios. Toma paz, ahí está. Toma la paz del Señor para tu familia, tus hijos. Toma esa paz del Señor. Traigo paz, dice el Señor. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas? ¿Por qué te turbas dentro de mí? No sabes que aún he de alabarle. Si tú le alabas, hoy se te va la carga. Si tú le alabas, hoy se te va la preocupación. Si tú le alabas, hoy se te va todo eso que te estaba atacando. ¿Por qué te turbas? ¿Por qué? Oh, dice el Señor, yo les ayudo. Padre, en el nombre de Jesús, ahí está. Declaramos la paz de Dios, declaramos el shalom de Dios, declaramos sanidad. Ahí está, en el nombre de Jesús. Vas a comenzar a declarar sanidad. Toda mentira. Hay gente que no está enferma, pero el enemigo le ha dicho: te vas a enfermar. Hay gente que: me siento enferma. Dice el Señor: estás sano. No creas la mentira del diablo. Te ponte tu mano allí mismo. Agarra tu sanidad, agarra tu bendición, agarra tu prosperidad. En este tiempo, en el nombre de Jesús, vienen cosas grandes de parte del Señor. Vienen cosas grandes para el pueblo. Está quieto, pueblo, dice. Estate quieto y mirarán la mano de Dios obrar. Ay, 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 no endurezcas el corazón. Estate atento, dice el Señor. Saca el temor. Fuera todo temor.
fuera toda desconfianza, fuera, dice el Señor. Levántate a apoyar la obra, levántate, oh, por su pueblo, levántate a predicar la palabra, declara que los enfermos son sanos, levántate en el nombre de Jesús. Ahí está, levántate a adorar a Dios. Un minuto, toda la casa, todo el mundo ahí en las casas, adorando a Dios, un minuto, adorando a Dios, un minuto, alabando al Señor. Padre, gracias, declaro quietud, declaro calma, detente en el nombre de Jesús. Dice el Señor, te quiero orando, te quiero clamando, intercesores. Dice el Señor, este es el tiempo donde van a mirar la mano poderosa en la tierra. Dice el Señor, los revisto con autoridad, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, ministros, intercesores, los revisto de poder, dice, los estoy levantando. El Señor está levantando apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, ministros, intercesores, salmistas, hombres de Dios, que va, dice el Señor, los voy a revestir de su poder, los voy a revestir de poder. Y en menos tiempo lo que piense, el virus va a desaparecer. Lo voy a usar a ustedes, dice el Señor. Reciban en el nombre de Jesús, recibe la palabra. Oh, mis ovejas oyen mi voz, ovejas oyen mi voz, dice. Ellos la conocen, ellos la obedecen. Levántate, profeta de Dios, levántate, hombre de Dios. No, pues sal de la cueva, dice el Señor. Salga la novia, oh, del tálamo, salga de la cueva y empiecen a adorar a Dios. Sal de la cueva, comienza, sus ovejas oyen su voz, comienza a declarar la palabra, comienza a declarar la bendición del Señor. Amén. Vamos, pastor, vamos, en el nombre de Jesús, en el nombre de... Así le dice el Señor, en este tiempo, para vencer la pandemia, para vencer los temores, te dice el Señor, tienes que estar en fe, tienes que estar en unidad con su cuerpo. Fe y unidad. Wow, qué palabra más poderosa. Fe y unidad al cuerpo de Cristo será la arma poderosa en contra de toda pandemia y de todo ataque del diablo. Vas a tener fe. La Biblia dice que este es lo que ha vencido al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Si eres nacido de Dios, vas a vencer el temor. Si eres nacido de Dios, vas a vencer cualquier crisis. Si eres nacido de Dios, te vas a atrever. Dentro de ti escucharás la palabra profética. Yo hablo sobre los hijos de esta casa, hablo sobre los hijos de las naciones, hablo sobre aquellos que nos están escuchando la palabra. Declaro que hoy se activa en ustedes un poder sobrenatural, los cuales no los dejará callar. Un poder sobrenatural, los cuales los hará correr al propósito de Dios. Hoy declaro que en el nombre de Jesús ustedes se levantan de todo temor, que en medio de la epidemia, pandemia, ustedes predican la palabra, ustedes hablarán del poder sobrenatural, ustedes pondrán manos sobre enfermos y serán sanos, ustedes echarán fuera demonios en el nombre de Jesús y sobre toda fuerza maligna, y no les hará daño, dice el Señor, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la fe, esto es lo que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahí donde estás, recibe la fe, dile: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, si he actuado sin fe. Perdóname, Señor. Vamos a pedir perdón. Todos, si es necesario. Padre, nos hemos arrepentido. Hemos pedido perdón por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. Cancelamos toda maldición generacional. Cancelamos todo eso, mi Dios. Y declaramos, mi Dios, que tu pueblo se ha vuelto a ti. Señor, en el nombre de Jesús, declaramos que estaremos atentos a tu voz. Declaramos que obedeceremos tu voz, la conoceremos, la obedeceremos. Vamos a discernir entre lo bueno, entre lo malo. No caminaremos como ciegos ni sordos, sino que caminaremos escuchando tu voz. Padre, gracias por tus hijos, gracias por tu pueblo.
pueblo. Gracias por cada uno de ellos. Padre, hoy nos volvemos a ti. Si necesitas invitar a Jesús a tu corazón, dile: Jesús, yo te acepto en mi corazón. Sé tú el Señor y Rey de mi vida. Tú eres mi Padre, yo soy tu Hijo. Te recibo, creo en ti, Señor. Hoy te recibo en mi corazón, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por los hogares, las familias. Oro por la familia, oro por los hijos de la casa, oro por los líderes, oro por cada hermano, cada hermana en diferentes lugares. Yo lo bendigo. Declaro, Señor, que nadie los arrebata de tus manos, que tú le das vida eterna, le das medicina y salud a su cuerpo, en el nombre de Jesús. Levanta tu mano y dale gracias al Señor. Declárate sano, declárate victorioso, declárate que no te hará falta ningún bien. El Señor te proveerá. Aún en medio de la pandemia hay multiplicación, ya hay testimonio, gente que están siendo bendecida en medio de la pandemia, gente que me ha dicho: pastor, no me ha faltado nada, pastor, ha sido cuando más Dios me ha dado, pastor, ha sido cuando he podido ofrendar, cuando he podido diezmar. Antes ni me acordaba diezmar, dice la gente, antes no me acordaba ni ofrendar, pero ahora Dios me está dando. Mira, hermano, pasó una mujer por allá afuera, hermano. Mira, hermano, no tenía sino moneditas. Pasó y dijo: mire, no tengo, pero no tengo mucho, esto es lo único que tengo. Tenía moneditas. Ahí están los hermanos, los líderes. Hoy dice esta mujer: pero yo se las quiero dar al Señor, yo le quiero rendir mi corazón al Señor, yo quiero darle esto al Señor. Mire, mi hermano sacó las únicas moneditas que tenía, hermano, y las depositó en el arca que tenemos habilitado en la parte de atrás. Hay una arca en la parte de atrás, en el parqueo, donde la gente pasa a manera de drive-thru y depositan su ofrenda, su diezmo. Y esta mujer dice: no tengo mucho, pero esto es lo que tengo. Los hermanos salieron, los líderes salieron y le llevaron pan. Estamos donando pan también, gracias al Señor y a las organizaciones que nos están también dando alimentos, panes todos los domingos. Gracias a los líderes, a todo el pueblo de Dios que nos está ayudando, pues que también los domingos se está donando pan fresco, repostería muy fresca aquí en la iglesia, y la gente pasa depositando y se le entrega pues esta provisión del Señor. Cuando le entregaron a esta mujer aquel pan, esta mujer comenzó a llorar, me decían los líderes me dijeron: pastor, mira lo que sucedió, esta mujer traía moneditas a la iglesia. Me recordé la ofrenda de la viuda. Pongan atención, pongan oído. Puso oído a la voz de Dios y ella oyó al Señor y dijo: mira, son estas 2 blancas, dijo aquella pobre viuda. Los ricos daban de lo que les sobraba, dice las escrituras, de lo mucho lo que les sobraba. Imagínense esto. Pero esta mujer viuda oyó la voz de Dios y dice que tomó las 2 blancas que tenía. Así nos pasó aquí en la iglesia. Pasó una persona indigente, hermano, una persona que no tiene ni siquiera hogar. Pasaron por ahí, pero dicen: yo no tengo, pero quiero darle al Señor. Los hermanos me contaban: esta persona lloraba allá afuera, hermano, estaba llorando bajo el poder del Señor. ¿Qué te quiero decir? Si tú hoy oyes la voz del Señor, si oyeres hoy la voz del Espíritu Santo, no endurezcáis vuestros corazones. No es tiempo de endurecer el corazón, es tiempo de honrar a Dios, es tiempo de servir a Dios, es tiempo de apoyar tu iglesia, es tiempo de apoyar tu ministerio, es tiempo que te levantes y como esa viuda a dar tu ofrenda sacrificial. Mi hermano me dice: pastor, estoy dando una ofrenda sacrificial. Sí, qué hermoso. ¿Por qué? Porque el Señor hará memoria de toda ofrenda que tú en este tiempo des. Sí, Dios miró la ofrenda de la viuda, Dios miró la ofrenda, sí, también de Isaac. Sí, el Señor la miró, hermano, el Señor la vio. Dios está tomando en cuenta todo lo que hacemos. Por eso es que tienes que estar atento a la voz de Dios, al oído de Dios. Tienes que estar atento a esa voz direccional de Dios que te dará propósito, te dará destino. No andarás a las ciegas, no andarás sin dirección. ¿Sabes qué? El Señor te dará dirección y te mostrará lo que ha de venir. Por eso es que hoy te pedimos en el nombre del Señor que puedas levantarte en fe, que hoy te puedas levantar y puedas seguir haciendo tus aportes a este ministerio que por años ha estado bendiciendo tu vida. Si de alguna manera hemos sido de bendición para ti, yo te pido
que retribuyas la honra. Retribuye la honra en este momento, el momento de honrar al Señor. Yo quiero que tú puedas honrar al Señor. Hay personas que a lo mejor no pueden venir hasta aquí, pero lo pueden hacer a través de las diferentes plataformas. Como el Cash App. El Cash App estamos como Torre Fuerte Homestead, como la ciudad de Homestead, Florida. Torre Fuerte Homestead en el Cash App. Así nos puedes encontrar. Torre Fuerte Homestead en el Cash App. Si quieres también puedes usar el Zelle. ¿Qué es el Zelle? Es el programa que va directamente a la cuenta de bancaria de la iglesia, del Ministerio Internacional Torre Fuerte. Puedes mandar directamente tu aporte a través de Zelle. ¿Y cómo se accesa a Zelle? Con un número de teléfono. Este es un número de teléfono el cual accesas y puedes hacer un transfer directamente a la cuenta del Ministerio Internacional Torre Fuerte. El número es 786-262-3346. Repito, Zelle 786-262-3346. Puedes hacer tu aporte también por teléfono llamándonos al 305-247-8868. ¿Quieres hacer tu aporte con tu tarjeta de débito? También lo puedes hacer. O también puedes pasar por la parte de atrás sin tener contacto con nadie y a manera de drive-thru. ¿Qué es un drive-thru? A manera móvil. Puedes pasar con tu vehículo y ahí mismo depositar. Hay una arca en la parte de atrás del ministerio. Quiero agradecer a todas esas personas. Muchos hijos espirituales, hijos que han oído la voz del Señor y han empezado a enviar gente que están apoyando la iglesia. Quiero dar gracias. Hemos recibido sus aportes. Gracias a esos hijos que se conectan también a través de estos medios. Yo quiero que usted siga compartiendo estas transmisiones y que los que no se han podido conectar se puedan conectar. Que ustedes que han escuchado la voz de Dios puedan seguir ayudando y apoyando. Esto muy pronto terminará. Muy pronto le daremos un abrazo. Muy pronto estaremos con ustedes. Daremos gloria al Señor. Y después que todo esto haya pasado, daremos la honra al Señor. Así que yo voy a orar hoy por ustedes. Voy a orar por esas ofrendas. Yo traje también mi ofrenda. Yo traje mi diezmo. Yo traje lo mucho que Dios te ha dado. Lo mucho que Dios te ha dado. Este es tu tiempo. El Señor te puso una pausa, pero te ha desafiado para honrar al Señor, para dar tu diezmo, para dar tus ofrendas. Pastor, quizás me dice, no, mira, yo no tengo mucho. No tengas temor. Lo poquito se te hará mucho en las manos de Dios. No tengas temor en dar. Hay gente que tiene temor de dar porque dice, si me quedo sin nada. Mira, para aquel que cree no hay nada imposible. Para el que cree todas las cosas son posibles. Y en las manos del Señor, todo lo que tú tienes, por muy poco que sea, el Señor lo va a multiplicar. Yo voy a orar por ti. Yo quiero que presentes tu ofrenda en este momento. Si tienes ahí tu ofrenda, si tienes que marcar al Cash App, recuerda, Torre Fuerte Homestead. Ahí vas a mirar la foto. Torre Fuerte Homestead es una cuenta completamente comercial de la iglesia Torre Fuerte. Vas a honrar al Señor con tus diezmos, con tus ofrendas, con lo mucho que Dios te da. Vamos a seguir creyendo a Dios. Padre, levanto ofrenda. Presento la ofrenda sacrificial de cada uno de ellos. Señor, haz memoria de cada ofrenda, Señor, que hoy se recoge y se presenta delante de ti. Señor, yo declaro que sube como un olor fragante delante de ti, Señor, y que tú envías bendición desde tu santuario. Padre, yo declaro una cobertura especial para cada familia. Declaro una cobertura especial para su vida, su casa, sus hijos, su negocio, su trabajo. Declaro, mi Dios, que tú me guardas a todos los hijos espirituales de esta casa. Los que estamos aquí, los que están en Nicaragua, en Guatemala y en las diferentes naciones. Señor, cubrimos esos hijos espirituales. Declaramos, mi Dios, que no tendremos falta de ningún bien, porque tú, Señor, nos provee. En el nombre de Jesús, bendigo a tus hijos. Dios ama al dador alegre. Desafíate a creer y dale la gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. Será hasta la próxima. Estaremos aquí el día martes 7:30 y el día jueves 7:30 de la noche. Estaremos honrando al Señor. Que Dios me lo bendiga. Les amamos y oramos lo uno por los otros en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén. Yo tengo
familia.